Muy buenas noches, Juan Carlos Monedero. Buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. ¿Quién es Juan Carlos Monedero a día de hoy? Pues creo que casi el de siempre, ¿no? Profesor de universidad con preocupaciones por la marcha política, interesado en la literatura, creciendo, haciéndome mayor, viendo cómo aparecen canas después de un año de una mayor intensidad política. Y creo que una persona, pues como cualquier otro, ¿no? Bastante normal, bastante cotidiana, sin mayores alaracas. Quizá hay una cosa que me gusta del espacio político que he podido representar o que estoy representando, y es poder seguir siendo muy normal, ¿no? Ayer cuando venía de Milán, antes de ayer, venía de Milán, que me han publicado un libro, y me hizo mucha ilusión. Ahora para los aeropuertos tienes que atravesar una especie de supermercado, ¿no? De marcas para poder ir a tu puerta de embarque, ¿no? Y entonces tuve que atravesar donde están todos los perfumes y demás, y había una señora limpiando y me vio y se levantó a darme un abrazo, ¿no? Y me hizo mucha ilusión, ¿no? Es decir, que la gente que trabaja también considera que lo que significamos los de Podemos es alguien de ellos que está haciendo política, pero seguimos siendo la misma gente normal, porque esa señora que estaba ahí limpiando pues podía ser mi madre, mi hermana, mi tía. Pero las canas estas que dices que te han salido por lo que has vivido en el último año, por el estrés al que has estado sometido, por, no sé si duermes mucho, poco o nada. Procuro dormir. Le preguntaron una vez a un amuno: oye, ¿usted no duerme? Dice: sí, yo duermo bien. Pero un periodista le insistía: pero usted no debe dormir, porque con todo lo que yo duermo bastante. Y el periodista le insistía: pero usted no duerme, usted no duerme. Y ya se enfadó un amuno y dijo: yo sí que duermo, pero a diferencia de usted el resto del día estoy despierto, ¿no? Pues entonces yo duermo. Y ¿Te ha cambiado la vida? yo creo que cuando surge una formación política nueva como Podemos, que desafía la impunidad de lo existente, se ponen muy nerviosos, ¿no? Es decir, que los partidos de lo que llamamos el régimen del 78, cuando hablamos del régimen no queremos hacer una comparación entre el régimen franquista y el régimen democrático, es una expresión de la ciencia política. Un régimen es un conjunto de instituciones, de actores políticos y de reglas del juego, ¿no? Que compartimos todos los ciudadanos. Eso es un régimen y por eso utilizamos la expresión. Entonces, los actores del régimen, el PSOE, el PP, aquí en Navarra, UPN, no están acostumbrados a salir del poder, y de repente surge una formación política que no les disputa el mismo espacio, porque no queremos quítate tú que me pongo yo, sino que lo que queremos es transformar las cosas, y por tanto no pueden negociar con nosotros en los términos en los que ellos negocian. No pueden hablar con los bancos para que nos castiguen, porque no hemos pedido dinero a los bancos para hacer la campaña electoral. No pueden negociar con nosotros puestos porque no tenemos ningún interés en puestos. Entonces se descolocan y utilizan todas sus herramientas para atacarnos, y entonces se comportan como malas personas. Y hemos vivido todos nosotros todo tipo de descalificaciones personales que lo que intentan es hundirte personalmente. Imagínate, yo he pasado unos meses donde me han acusado, pues menos de matar a Manolete, me han acusado de no queda nada de todas esas mentiras. Al revés, gente que me acusaba de cosas están ahora imputados, por ejemplo, en la red Púnica, o están imputados en la red Gürtel, la gente que había protagonizado los ataques a mi persona. Pero es verdad que lo que ellos buscan es debilitarte lo personal, que tu familia tú veas que sufre, que si tienes hijos que piensen: a este le vamos a hacer la vida imposible porque van a venir sus hijos del colegio y le van a decir: papá, he leído en el periódico. Y dile a tu hijo: no, es que eso es mentira lo que has leído en el periódico. Yo creo que no se han portado bien. ¿Tú crees que conseguiste explicar todo lo que te llevó a tener que salir del partido? Yo creo que la pregunta mezcla un par de cosas, ¿no? Es decir, que yo expliqué todo lo que tenía que explicar, y como te decía, yo soy un ciudadano normal que sufrió ataques de todo tipo, ¿no? Dijeron algunos medios que yo había falseado mi currículum, y generó la vergüenza de que universidades de fuera de España tuvieran que hacer comunicados institucionales diciéndole a un diario: no, usted ha mentido, ¿no? Incluso la defensora del lector salió diciendo que
se han equivocado ustedes con Monedero. Me acusaron de que yo había recibido millones de euros. ¿Dónde está todo eso? ¿Qué ha quedado de todo eso? Nada. Me acusaron de no pagar el IVA. Mentira. Me acusaron de defraudar a Hacienda. ¿Dónde está la sanción? Me acusaron de financiar a Podemos. ¿Qué queda de todo eso? Fueron ataques muy misericordes a una persona que además, fíjate, no era diputado, no era senador, no era alcalde. Yo era un ciudadano de a pie, igual pero que iba sigo para siendo. ello, ¿no? Iba para no, ello. Ya dije que Decías antes que no queremos puestos. Bueno, los puestos están ahí. Uno se presenta a las elecciones para llegar a determinados lugares, ¿no? Pero fíjate que en mi caso concreto dije que no me quería presentar a nada. Pablo me insistió, preséntate, Juan Carlos, de eurodiputado. Dije, no, preséntate de alcalde, no quiero, no, porque no, sé que no es mi sitio. Y pese a no quererme postular a ningún cargo, dispararon con todo, ¿no? Lo cual también me hizo reflexionar sobre qué estaba ocurriendo. Fíjate que cuando presento la dimisión, y presento la dimisión porque entendía que fuera de la dirección de Podemos podía trabajar más para este proyecto, ¿no? que pusimos en marcha. Hubo periodistas que me pidieron disculpas, que es una cosa que me llamó la atención, ¿no? Porque ellos eran conscientes de que había habido una suerte de persecución a una persona que no querían, ¿no? Había poderosos. ¿Qué hace hablando de mí los presidentes de gobierno, la vicepresidenta, ministros, ¿no? Yo no soy tan importante, ¿no? Yo creo que ha habido una exageración con mi persona. Pero te viste obligado a desnudarte, te viste obligado a tener incluso que llegar a presentar algo así como una declaración complementaria para justificar. Eso al final, claro, si alguien lo intentó, consiguió quitarte del medio. Pero no fue por eso, ¿no? Porque lo de la declaración complementaria lo hemos explicado muchas veces. Tú cuando tienes una empresa, por cierto, la empresa que yo monté la hice cumpliendo los requisitos del Ministerio de Industria para hacer empresas. Es decir, que no sé si estará todavía en la página web, pero la empresa y la manera de tributar es la que decía el Ministerio de Industria que había que hacer. Entonces yo por eso no entendía nada, decir, ¿pero por qué? Pero si estáis diciendo vosotros en vuestra página web que se hacen así las cosas, ¿no? Entonces cuando tú tienes una empresa tú puedes pagar de dos maneras, todo por IRPF o pagar por impuesto de sociedades y dividendos. El impuesto de sociedades debe estar en el 22 y dividendos debe estar en el 27, las dos sumaban el 52, que era igual que pagar por IRPF. Hubiera sido lo mismo, pero lo que es muy preocupante es que de repente, algo que lo hace mucho con periodistas, lo hace mucho con tertulianos, con presentadores de televisión, el ministro Montoro les hace inspecciones fiscales, porque el ministro Montoro ha demostrado que utiliza el aparato del Estado, que pagamos con los impuestos todos, lo utiliza para ir contra la gente que no le cae bien, incluso dentro de su propio partido. Vimos el espectáculo con Rato, ¿no? Hemos visto también con el caso de Esperanza Aguirre. Es una cosa preocupante, ¿no? Que utilicen el aparato del Estado para perseguir a los adversarios. Al final, como te decía, no he hecho nada que no fuera ni legal ni legítimo, y cuando yo hago una complementaria es porque me señala con todas sus baterías Montoro. Yo hablo otra vez con mi asesor fiscal y le digo, oye, ¿está correcto cómo hemos hecho las cosas? Y me dice, está correcto, no tienes que preocuparte. Digo, pero este tipo ha dicho que me va a perseguir. Y me dice, no tienes que preocuparte. ¿Hay alguna posibilidad? Me dice, puedes hacer una complementaria, pero ya has pagado. Y al final dije, pues como no quiero darle ningún tipo de herramienta, pago. Ahora Hacienda me debe bastante dinero, porque he pagado 2 veces, pero he pagado porque como ciudadano yo perdí todos mis derechos con un gobierno que utiliza el aparato del poder para perseguirnos, y eso nos afecta a todos los españoles. Hubo gente que está a las antípodas, ¿no?, de mis posiciones políticas, ¿no? Incluso como Jiménez Los Santos, ¿no?, que planteó, así no es la pelea política. Tú tienes que adversar las ideas de quien no piensa como tú, pero no tienes que utilizar el aparato del Estado para intentar silenciarles. Yo en cualquier caso, Juan Carlos, esta noche no te he invitado para que hablemos de todo esto, porque hay muchísimas cosas, así que voy a pasar página y voy a entrar directamente a la situación del partido en el que tú saliste como número 3, te quedaste... Una de las preguntas que te iba a hacer al principio es, ¿echas de menos la política? Pero ya veo que no, porque no te has ido de la política, porque claro, sigues ahí en primera línea. Pero sí que me gustaría que hicieras un análisis de lo que es ahora mismo Podemos, porque en su momento llegaste a decir que había caído en algunos vicios de la competición electoral. Claro. ¿Se ha demostrado que eso era así? Sí. Hay una cosa que yo cuento a mis alumnos, es Rousseau, un profesor de ciencia política, un estudiante de ciencia política tiene que leer el contrato social. Y ahí plantea Rousseau que tontos, ¿no?, los ingleses, que creen que son libres porque votan, pero solo son libres una vez cada 4 años, ¿no? Los mercados votan todos los días. Christine Lagarde, a la que le deseo
larga vida. Ya he dicho que me gustaría que viviera 150 años, pero eso sí, con una pensión de 400 euros o de 350, que es la que ella está presionando para que cobren los ancianos. En Grecia estaría bien, ¿verdad?, que lo que uno propone para los demás se lo aplicara a uno mismo. Qué fácil es, ¿no?, dar consejos a los demás. Pero bueno, te planteaba que en el planteamiento de Rousseau, él dice que tú representas lo que no está presente. Si tú representas al pueblo, el pueblo no está presente. Por tanto, la democracia representativa siempre tiene un problema, que unos poquitos representan a todos. Y por tanto, cuando tú entras a trabajar, a pelear en el ámbito estatal, estás entrando dentro del ámbito de la democracia representativa, ¿no? El artículo 67.1 de la Constitución dice que tú como ciudadano, tu único derecho es votar una vez cada 4 años. Y si la persona a la que tú has votado no te gusta, te tienes que esperar, porque la democracia es representativa. Bueno, cuando tú, y fue una discusión que tuvimos en Podemos, te conviertes en un partido político y entras en el juego de la representación, vas cayendo en las redes de la propia representación, es decir, te reúnes con representantes, te juntas con representantes, atiendes a representantes, vas a los medios de comunicación porque llegas a más gente. Entonces entras en la ley de los grandes números y te olvidas del otro vector con el que nacimos. Nosotros nacimos con un vector electoral, partitocrático, representativo, pero nacimos con un vector popular, deliberativo, asambleario, decisorio, y ese vector era el importante. Nacimos con los dos, venimos a ganar, pero venimos a ganar con esta pata popular. Y en este desarrollo le empezamos a prestar excesiva atención a lo representativo. Al final estábamos cayendo en aquello que queríamos combatir y entendí que hacía falta una llamada de atención. Y mi salida de la dirección fue esa llamada de atención. Entendía que teníamos que confrontar, ¿no?, el gobierno de Susana Díaz. Es decir, no podíamos simplemente entregarle la dirección, la presidencia, sin exigencias fuertes, ¿no? Y eso formaba parte de una discusión. ¿Por qué? Porque como nos atacan tanto y con tantas mentiras, los de Podemos queréis abolir la Navidad, pero está usted loco. Los de Podemos queréis abolir la Semana Santa, pero ¿ha perdido usted el juicio? Los de Podemos queréis quitarme el segundo piso, pero ¿quién le ha engañado a usted? Le preguntó el periodista, ¿cree usted que hay que someter a referéndum la existencia de la Semana Santa? Y ella contestó, se quedó como muy paralizada y dijo, pues no sé, si la gente quiere someter a referéndum la Semana Santa, pues que lo someta a referéndum, ¿no? Fíjate, sí, que pero es mejor decir, pues mire, esto la verdad es que no lo hemos hablado, no tengo tal, hay otras cosas más importantes, claro, ¿no? Y sales del lío, ¿no? Claro, pero fíjate que buena parte de la gente que está en Podemos no son profesionales de la política, que vienen a un medio de comunicación diciendo, cuidado que me van a enredar, cuidado que me van a engañar por aquí y por allá, sino que vas como con mucha tranquilidad. Entonces, es la pregunta, no es la respuesta, es la pregunta la que implicaba un referéndum para la Semana Santa. Y se montó ese tremendo Bueno, aquí tenemos otro escándalo. Con los toros, o sea que al final en cada sitio, claro, se pueden hacer muchas preguntas. Entonces, la conclusión es que como nosotros nos atacan tanto, a veces algunos no tenían la tentación de decir, queremos parecer buenos chicos. Y mi planteamiento siempre fue, no, es que no queremos ser buenos chicos. Yo no quiero que los partidos del bipartidismo o UPN aquí en Navarra me inviten a tomar el té, ¿no? Yo lo que quiero es desarrollar políticas que mejoren la vida de las navarras y de los navarros. Quiero políticas que posibiliten, ¿no?, desarrollos más dignos de la vida de las mayorías. Y eso es lo relevante. Entonces, cuando nosotros en esa pelea interna, ¿no?, por hacernos un espacio de reconocimiento ante tantos ataques, pues íbamos abandonando la parte más desobediente, la parte más irreverente, la parte más asamblearia, la parte menos conciliadora, ¿no?, con los que han arruinado nuestro país. Pues yo entendí que había que recuperar esa dirección, ¿no?, que teníamos que recuperar ese como dice tu programa, ese cara a cara, ¿no?, con la gente, y es lo que ha empezado a hacer Pablo Iglesias esta semana, montándose en un autobús y empezando a recorrer toda España hablando con la gente. ¿Está Monedero satisfecho con los resultados de las autonómicas? Pues nosotros hemos salido a ganar y por tanto nunca estamos satisfechos en tanto en cuanto no podamos gobernar. Estamos satisfechos en la medida en que se mantiene ese ascenso, ¿no?,
constante desde que nacimos, ¿no? Que seguimos subiendo, ¿no? Más allá de encuestas mentirosas que nos decían que íbamos a sacar porcentajes que eran absolutamente irreales, ¿no? Somos una fuerza que acaba de nacer, ¿no? Que representa el cambio en nuestro país, que ha tenido resultados muy espectaculares, ¿no? Es decir, que ganar el 15% en Andalucía la primera vez que te presentas, sin tiempo, sin tener la estructura del partido, son resultados muy poderosos. Haber colaborado a que ganemos el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, de Valencia, Zaragoza. Estamos contentos, pero todavía no estamos satisfechos porque nos queda muchísimo. Este país hoy sigue faltando mucha gente en las universidades, siguen cerrando urgencias, sigue habiendo desahucios, sigue habiendo gente que no puede hacer 3 comidas dignas al día, sigue habiendo niños que viene el verano y hay problemas, ¿no?, que van a hacer para alimentarse, y eso nos urge, y por eso no podemos estar contentos, porque no podemos todavía cambiar nuestro país. O sea que para Monedero el Ayuntamiento de Madrid lo ha ganado Podemos. No, el Ayuntamiento de Madrid lo ha ganado la ciudadanía con la colaboración, sin duda alguna, de Podemos. En una decisión que tomamos en Vistalegre, ¿no? Decidimos que en los municipios no íbamos a presentarnos nosotros, sino que se iban a presentar candidaturas de unidad popular, ¿no? Sí, esas marcas blancas. ¿Al final esa estrategia ha salido bien? Pues ¿Estáis satisfechos? Yo creo que ha salido muy bien. Es verdad que salvo en 5 ciudades, salvo en Madrid, Barcelona, Segovia, Guadalajara y Zaragoza, en el resto del Estado ha sacado más votos Podemos que las candidaturas de unidad popular. Es decir, que la marca Podemos se ha demostrado más fuerte, salvo en esas 5 ciudades, en el conjunto del Estado. Pero fue una buena decisión. Y fíjate, en mi caso concreto, yo creo que fue una decisión muy correcta el no quererme presentar yo a la alcaldía, ¿no? Y que fuera una persona como Manuela Carmena, ¿no?, capaz de polarizar menos, ¿no? Esperanza Aguirre quería hacer una campaña con el cuchillo, ¿no?, a muerte, que hubiera crispado muchísimo la ciudad, y creo que fue muy hermoso que Manuela le dijera: pero señora, tranquilícese, ¿no? Cosa que en mi caso hubiera sido más complicada, porque yo hubiera buscado más el cuerpo a cuerpo. Entonces, ver a Manuela Carmena en la alcaldía de Madrid me llenó de alegría, y el día de su toma de posesión fue un día muy hermoso, ¿no?, con mucha emoción. Hacía mucho que no salía la gente a la calle, ¿no?, a celebrar. Hay quien dice que Manuela Carmena, que manda poco, que mandan otros. No, pero es radicalmente. ¿Quién manda ahí? Manda Manuela Carmena como alcaldesanda. O sea, una mujer que fue capaz en los juzgados de Madrid de frenar las astillas. La gente más mayor recordará que para que tú pudieras desarrollar un juicio en España había que pagar a los funcionarios. Este es el país del que venimos. A veces nos olvidamos, ¿no? Pero ese país existía. Y quien se enfrenta a todo el entramado de corrupción de los juzgados es Manuela Carmena. Anda, que se va a dejar ella mandar por nadie. Y en Barcelona, Ada Colau, ¿el éxito es de ellas, el éxito es de las siglas, el éxito es de quien está hoy en día en el gobierno? Yo creo que hay 4 elementos muy relevantes, ¿no? Uno es el bipartidismo con el apoyo, ¿no?, pues aquí de UPN, de Convergencia y Unió en Cataluña, del PNV en Euskadi, han deteriorado las condiciones de vida de las españolas y de los españoles, ¿no? Han deteriorado el Estado social, el Estado democrático y el Estado de Derecho de una manera clara. Después ha habido otro factor que ha sido las personas que hemos buscado, ¿no? Liderazgos populares, liderazgos que no vienen de la política, ¿no?, que no son los políticos de siempre, las mismas caras de siempre, ni tampoco cachorros, ¿no? Es decir, ahora el Partido Popular ha presentado una supuesta renovación y dices: pero si lleváis 20 años, todos estos supuestos jóvenes lleváis 20 años viviendo de la política, ¿no? Pablo Casado es una persona que era la mano derecha de Aznar, quien negoció con Gaddafi. El propio Casado era el que firmó documentos de negocios con Gaddafi, ¿no? O sea, que dices: hombre, no. Hace falta caras nuevas, no caras duras, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muy importante estos liderazgos que emergen desde abajo. Ha sido muy importante que Podemos, que es la fuerza política que ha roto el hielo, ¿no?, esté detrás. Yo creo que es esencial que en todos estos gobiernos Podemos haya estado apoyando. Por ejemplo, en Madrid hemos tenido un problema, y es que Izquierda Unida no ha apoyado las candidaturas de Unidad Popular, sino que Izquierda Unida se ha presentado contra Manuela Carmena, ¿no? Una de esas cosas que hacen que explican también su deterioro. Y luego, por último,
ha sido muy importante que las candidaturas han contado con la gente, ¿no? Han discutido con la gente, han emergido de la gente, el programa lo ha hecho la gente, entonces se juntan muchos elementos y cuando se juntan, cuando hay el príncipe, la princesa, el bosque encantado, el día concreto, la clave exacta, pues hay final feliz. Podemos ha llegado a la presidencia del Parlamento de Navarra. ¿Es una institución con margen de maniobra o en un Parlamento poco se puede hacer ostentando la presidencia? Se puede hacer mucho, sobre todo dejar que los parlamentos dejen de ser esos parlamentos de cartón piedra, ¿no? que solamente se abren al pueblo una vez cada 4 años, ¿no? Eso en Madrid siempre me ha producido escalofríos que el Parlamento abre las grandes puertas para que entre el rey, por cierto, al que no hemos elegido nadie, ¿no? Se abren las puertas y para que entre el pueblo una vez cada 4 años, cuando el Parlamento es el Parlamento del pueblo. Tenemos que quitarle esa solemnidad hueca que tienen los parlamentos. El pueblo tiene que entrar y estoy convencido de que la entrada de Podemos en el Parlamento va a construir un Parlamento muy del siglo XXI. Es que el Parlamento a día de hoy se parece más al del siglo XIX que al del siglo XXI. La gente tiene que ir al Parlamento, los movimientos sociales tienen que ir al Parlamento. La gente que está afectada por las políticas públicas tiene que ir a discutir al Parlamento. Tenemos que dar la voz al Parlamento. Ocurre en otros muchos lugares. Aquí el Parlamento, ya digo, es una cosa llena de solemnidad que parece que los ciudadanos tienen que pedir perdón por estar ahí. El Parlamento es de todas y de todos nosotros y lo vamos a conseguir. Vamos a cambiar el Parlamento, ya verás. Y precisamente por eso, ¿qué le parecen las palabras de la presidenta del Parlamento de Navarra, que se definió como republicana, feminista y euskaldun? Bueno, son 3 demandas profundamente democráticas, ¿no? Ser feminista implica defender los derechos de las mujeres, ¿no? En un país donde, por cierto, hace poco el Partido Popular quiso retrotraer 35 años el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Ayer hablamos en el debate de cómo los barros de la transición eran los lodos de la democracia. Si la gente hubiera recordado que las mujeres fueron las que se echaron a la calle durante la transición para pedir el derecho al aborto, al Partido Popular ni se le hubiera pasado por la cabeza pretender dar marcha atrás a ese derecho. Ser feminista... sí, pero me refiero a la figura de la presidencia del Parlamento. Pero está muy bien que ser feminista es defender los derechos del 50% de la ciudadanía. Está muy bien. Ser republicana es algo en consonancia con el artículo 14 de la Constitución, donde dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Yo no sé si tú tienes hijos o hijas, pero si un día te preguntan tus hijos, papá, ¿yo puedo ser jefe del Estado en España? Y tendrás que decirle, no, hija, tú no puedes ser jefa del Estado porque para eso tenías que haber sido hija de un Borbón. No es fácil que le expliques a un hijo eso, ¿eh? ¿Por qué? Tu hija no puede ser jefa del Estado. No, pero no todo el mundo es republicano, quiero decir. Bueno, pero fíjate que son demandas profundamente democráticas. Lo que está planteando es que cualquier ciudadano tenga derecho, ¿no? a ser igual, ¿no? Y lo último, ser euskaldun es una reivindicación de algo que es una presencia en Navarra y que hay gente que ha hecho de serlo o no serlo o negarlo una pelea política que no debiera estar en esos términos, ¿no? Debe tener esa pelea lugar en términos más culturales y de preeminencia del debate ciudadano. Yo creo que es una reivindicación, míralo al revés, imagínate que hubiera dicho... No sé, a lo que voy es que la presidencia de un parlamento que representa a toda la ciudadanía no es igual que la presidencia de un gobierno, ¿no? Donde ya hay un color, donde hay un ideario que se puede poner en marcha. El Parlamento de Navarra al final acoge a todos los navarros, ¿no? Y unos piensan en un color, otros piensan en otro, etcétera. A eso me refería. Pero es honesto reconocer quién es ella, ¿no? O sea, yo creo que es honesto reconocerlo. Si ella solamente hiciera políticas para los euskaldunes, se equivocaría. Si ella solamente hiciera políticas para los que tienen fe republicana, se equivocaría. Si ella solamente hiciera política, ¿no? para las feministas, se equivocaría. Otra cosa es que haga valer, ¿no? su condición. Porque, ¿sabes qué ocurre? Que hace fe el presidente del Parlamento español de su condición monárquica y ahí no le reprochamos nada. Y también hay mucha gente que no es monárquica y se tendría que sentir representada. Tenemos que ir acostumbrándonos a que hay un nuevo país, hay una nueva España donde hay gente que siente y piensa de manera diferente y hay que darles también su espacio. Monedero, se nos va el tiempo, se nos ha ido el tiempo, de hecho, no hemos empezado, llevamos creo que 25 porque no llego ya al tiempo que estamos.
Sí que me gustaría que antes de marcharte nos contaras, dentro de la conferencia que has ofrecido en la Universidad Pública de Navarra, si estamos abocados a una segunda transición que va a llevar a ese proyecto, a ese proceso constituyente que Podemos desde el día 1 lleva en su ideario, ¿no? El nuevo proceso constituyente, que entiendo que es una segunda constitución, de cero. No, ¿por qué de cero? No, nunca nadie nace de cero. Hegel plantea que a toda tesis se le enfrenta una antítesis y hay una Aufhebung, una síntesis que es superadora, pero que está en las dos partes incorporadas. No vamos a nacer de cero nunca. ¿Que hace falta una nueva Constitución en España? Parece evidente. Solamente te menciono una cosa. En España tenemos constitucionalizado el sistema electoral, cosa que no pasa prácticamente en ninguna Constitución del mundo. ¿Por qué? Porque cuando salimos de la dictadura quisieron meter en la Constitución un sistema electoral que primase a dos grandes partidos y sobre todo a un partido conservador, dando primacía a las zonas rurales. Tenemos un sistema electoral radicalmente desproporcional y por tanto que contradice la propia Constitución. Tenemos que cambiar el sistema electoral, si no estaremos negando, ¿no?, a la propia Constitución. Igual que eso, hay muchos más elementos que tenemos que repensar. Estamos en 2015. Hay más del 60% de los españoles no votaron la Constitución. Y eso, en propia teoría constitucional, es un disparate. Cada Constitución debiera tener derecho a discutir su propio contenido constitucional. ¿Cuántos años le das a Felipe VI como rey de España? Los que queramos, los españoles. No me parece una urgencia. No creo que sea una urgencia. Yo creo que la monarquía es una cosa que per se está desprestigiada a ojos de cualquier demócrata. Es muy difícil, ¿no?, explicar una monarquía en el siglo XXI. Había mucha gente que decía, soy republicano pero juancarlista. Nadie va a decir soy republicano pero felipista, porque eran otras circunstancias históricas. Por tanto, ya lo solventaremos, pero no corre prisa. Corre prisa la gente que a día de hoy no tiene derechos sociales y está teniendo profundas dificultades. Juan Carlos Monedero, muchísimas gracias. No hemos hablado nada de los pactos de gobierno. Te invito, nos vemos a la vuelta del verano. Habrá que... ¿Volverás? Está todo abierto, ¿eh? Todo no hay abierto. nada garantizado. Menudas generales nos esperan. Bonitas. Bueno, les esperan algunos. Todo lo que implica cambio es bonito. Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias.